cada día, cada semana, podemos compartir juntos de ese amor, de esa gracia que solamente viene de nuestro Dios. Quisiera compartir con ustedes, es un tema que he estado pensando ahora, entrando en el mes de diciembre, sobre el tema de la Navidad. Y tratando de comparar cómo nosotros celebramos la Navidad y tratando de ver el cuadro bíblico, cómo se celebró la Navidad o si se celebró algo, cómo era en aquel tiempo. Y quiero compartir con ustedes, porque basado en eso, el Señor me ha motivado a que titule esta meditación Respuestas a la Navidad. Y quiero compartir con ustedes 3 personajes que han dado 3 tipos de respuestas a la primera, y nosotros lo llamaríamos, a la primera Navidad. Que ellos no sabían que era la primera Navidad. Vamos a ver eso. Si han leído los pasajes de Lucas y Mateo, si pueden abrir sus Biblias a Lucas 1. Y brevemente, déjenme compartir con ustedes, porque hay 3 personajes que me quiero enfocar. Primero es María, segundo el grupo de los pastores y tercero Herodes, el gran Herodes el Grande, conocido. Y dentro de esos 3 personajes hay 4 anuncios con 4 cánticos. ¿Okay? 4 anuncios dados por el mismo mensajero, el ángel Gabriel, dado a Zacarías en el capítulo 1, dado a María, que se ha leído esta porción. En Mateo tenemos el mismo ángel dando a José el anuncio de que no desampare a María, y tenemos este mismo ángel dando el anuncio a los pastores. ¿Okay? Entonces vemos que un mismo mensajero dando este mismo anuncio, y vemos también alrededor de estos anuncios por el mismo mensajero 4 cánticos, que no vamos a hablar de los cánticos, tampoco de los anuncios, vamos a hablar de estos 3 personajes. Pero 4 cánticos, una dada por María, en el capítulo 1 de Lucas, conocido como el Magnificat, ¿okay? Que ella, después de visitar a su pariente Elizabeth, alaba al Señor por haber visto la condición humilde de ella y haberla escogido para que la incluya en su plan de salvación. Vemos el cántico de Zacarías también, cuando él alaba a Dios, porque el Señor le reveló a él que iba a concebir y dar a luz un hijo que iba a preparar el camino del Mesías, que sería un personaje importante. Estamos hablando del último profeta. Tenemos el cántico de los ángeles, cuando dan el anuncio a los pastores, y dice que prorrumpen en gloria celestial y comienzan a alabar al Señor en el capítulo 2. Y tenemos más adelante, que no vamos a ver, pero les invito en casa a que lean, el canto de Simeón, cuando habla sobre permite ahora que tu siervo descanse en paz después de haber visto la gloria en un bebé, ¿no? Y la redención de Israel. Entonces hay 4 cantos, hay 4 mensajes, hay un mensajero, pero todo esto sucede alrededor del nacimiento de un bebé. Y allá vamos a ver el primer personaje, si me acompañan, en el capítulo 1 de Lucas. Y vamos a ver a este mismo mensajero Gabriel, que es comisionado, es enviado a traer el mensaje a Mateo y a Zacarías y ahora a María. Y miren lo que estamos en el capítulo 1 de Lucas, si me acompañan. Ya hemos leído estos pasajes, pero voy a brevemente ver algunos, versículo 26 en adelante. Después de 6 meses de que este ángel dio el anuncio a Zacarías, se nos dice que había una virgen que estaba desposada con José. Ahora, este término desposada es muy importante para nosotros entender, porque es totalmente diferente a nuestra cultura. Nosotros, en la cultura judía de aquellos tiempos, tanto el varón como la mujer empezaban la adultez a los 13 años, más o menos. Y los hombres eran iniciados en algo, un bar mitzvah, lo que se celebraba, y la mujer era iniciada en el periodo de la adultez, poniéndola en compromiso con otro, empezando una ceremonia de noviazgo, si se puede decir así. Entonces ella estaba comprometida a casarse, pero tal acto era tan importante, empezaban de los 13 años, era tan importante de que si el compromiso era roto, quebrantado, era considerado como divorcio. Entonces María ya había sido enlistada para casarse, ya estaba desposada con José. Todavía no había sucedido la unión sexual, pero ya estaba comprometida con este
José. Así que estamos hablando de una jovencita, de 13 años a un poquito más o menos alrededor. ¿Ok? Tengan en mente eso. Y dice que pertenecía a la casa de David. Este José tenía sangre real. Y miren el saludo del ángel. Le dice, muy favorecida, le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Son términos que el saludo del ángel. Y esto es interesante porque Dios es el que pone a María en un lugar especial. Tú has hallado gracia delante de Dios. No nos dice el escritor que María ha alcanzado esta gracia. Ella ha hallado gracia, es totalmente diferente. María, perturbada, estoy resumiendo brevemente, pregunta, ¿quién saluda así? ¿Qué salutación es esta? Tiene miedo y es por eso que el ángel le dice, no tengas miedo, porque has hallado, énfasis, no alcanzado, gracia delante de Dios. O sea, esto viene de parte de Dios, el que inicia, en que entabla esta comunicación. Y la noticia del ángel entonces viene, concebirás, alumbrarás y llamarás a este bebé que se llamará Jesús, o Josué es otro nombre para Jesús, que significa Dios es el que salva, Dios es mi Salvador. Y de ahí entonces el versículo 32 al 33, el ángel le dice a María quién iba a ser este bebé, qué papel importante este bebé iba a tomar en la historia. Versículo 32 al 33 nos dice que será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob, su reino no tendrá fin. Estamos hablando de un bebé que iba a ser rey. Es el anuncio que le está dando a María. Y esto es algo muy interesante porque los judíos no esperaban que su Mesías sea Dios encarnado. Ellos esperaban que el rey, que venía de la línea de David, sea alguien que iba a recibir empoderamiento, poder de lo alto como los jueces del Antiguo Testamento, una unción especial y de ahí va a empezar el reinado. Y Dios le está diciendo a través de este ángel que ese Mesías era Dios encarnado, no iba a ser una persona apartada y después Dios lo iba a dar de poder, no, era Dios encarnado, Hijo del Altísimo. Son palabras que se usan en el Antiguo Testamento para identificar al rey, ¿okay? Al que viene de raza real. Dios es el que decide que Jesús iba a ser rey. Déjame parafrasear en estas palabras. María, este bebé, quien tú le pondrás por nombre Jesús, cumplirá un papel importante en la historia de Israel y de la humanidad. Vas a dar a luz al Mesías, prometido de Israel. Quedarás embarazada por el poder de Dios. Llevarás en tu vientre al santo ser, al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Es así como sonaban este anuncio del ángel a María. Y nuevamente María responde, ¿cómo será esto? Porque todavía no conocía varón. Y el ángel le responde, no hay nada imposible para Dios. Tengan eso en mente. Dios tiene el control soberano de tu vida, María. De tu embarazo, de tu familia, no solamente de tu vida, pero de la historia, del destino de la humanidad. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene dominio eterno y es poderoso en demostrar su poder viniendo a través de un bebé usando tu vientre. Imagínense cómo se habrá sentido María ante tal anuncio, ante tal revelación de lo que Dios iba a hacer. ¿Cómo responde María? Soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esto es importante, hermanos, porque cuando llegamos a entender la soberanía de Dios, no queda más que rendirnos a Él. Miren, cuando uno tiene el deseo de servir a Dios, no importa lo que cuesta, no importa lo que me demande Dios, no importa el sacrificio. María supo guardar silencio, porque nos dice más adelante que todo esto lo meditaba en su corazón cuando los pastores vinieron y dieron el anuncio. Ella no quiso llamar la atención de los demás. Miren a mí, yo soy la elegida, a través de mí va a venir el Mesías. No hizo bulla, no llamó la atención de los demás, o sea, trató de sacar quizás algún provecho, audiencia, público,
Pero María también ha podido responder como muchas veces nosotros le respondemos a Dios cuando Dios quiere usarnos. María ha podido decir, cuando tenga tiempo cuentas conmigo, ahora quiero prepararme para mi matrimonio, formar mi hogar y crecer como una persona. Soy una niña apenas. ¿Por qué no usas aquella? Yo no sirvo para esto. No es justo, la gente me va a rechazar, me va a maltratar, me van a poner nombres, seré la comidilla de todo el barrio, me despreciarán. ¿Quedar embarazada antes de casarme? Quizás estoy imaginándome el ángel y todo este anuncio. Quizás es mi propia mente. No creo que Dios quiera usarme para tal asunto. Podemos dar listas de excusas. María ha podido dar listas de excusas, pero su respuesta fue, soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué actitud debemos tener ante la venida de Dios, ante la Navidad? ¿Qué actitud debemos de tener? ¿Qué actitud nos enseña María? Hoy en día, lamentablemente, la actitud que se refleja es, necesito esto. Consumismo. Tengo que regalar tal y tal y tal, mi lista de regalos. Materialismo. Gracias a mí, mi familia está donde está. Soberbia. Tengo que pensar primero en mí. Individualismo, egoísmo. Todas estas actitudes sepultan el verdadero significado de la Navidad. Y María nos muestra la verdadera actitud que debemos de cultivar como creyentes en la Navidad. Al entender la soberanía y el plan de Dios, no hay más que rendirnos a Él y hágase su voluntad en mi vida. ¿Para qué se celebra un día apartado la Navidad? Bueno, recibimos a Dios encarnado, ese Dios que quiso venir y visitarnos para rescatarnos de nuestra perdida condición. La Navidad apunta a nuestro presente. ¿Cómo estás sirviendo tú a Dios? Al futuro, ¿cómo puedo ser parte del plan divino de salvación? ¿Cómo puedo ser usada para su gloria? Como María, aprendemos a tener un corazón dispuesto, sometido y obediente al servicio de Dios. No había espacio para las excusas. Segundo personaje, o grupo de personajes, los pastores. Ahora, a diferencia de nuestra idea de lo que era un pastor, los pastores en el primer siglo eran personas no muy gratas, eran los marginables de la comunidad judía. Eran tan marginados, o tan ingratos, o sea, no se les tomaba en cuenta, que su testimonio no era válido para una corte. Pertenecían a la clase lo más bajo, se pueden decir, porque eran considerados como personas mentirosas. ¿Okay? Entonces, tenían un estereotipo muy negativo. Bueno, mire que Dios va a usar a este grupo de marginables para que den testimonio de su nacimiento. ¿Por qué Dios no usó a los saduceos, al sumo sacerdote y a tanta gente religiosa que había en Jerusalén? Tuvo que usar a este grupo de marginables. Versículo 18, estoy saltando, dice así, estamos en Lucas capítulo 2, ya hemos leído ese pasaje. Versículo 18 dice así, hablando sobre los pastores cuando el ángel le da la noticia. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. ¿Ves que los pastores fueron a declarar? Fueron a ver al niño, porque le da la señal que lo hallarán envuelto en pañales o en túnicas. Pero dice que declararon, y eso tiene que ver con testificar, dar a conocer. Y hermanos, yo me pregunto, ¿cómo quedar callado ante tal evento esplendoroso? Versículo 20, no solamente declararon, pero dice que glorificando y alabando a Dios. O sea que ellos se unieron al coro celestial. Se unieron al coro celestial. Magnificaban a Dios por tal noticia. Hermanos, entendamos quiénes son estos pastores. Como María, una jovencilla que
no era eminente en su barrio, no era número uno en matemáticas o algo así que uno pudiera resaltar de ella, una simple sierva, como ella declara en su cántico más antes, en el capítulo 1, después de ver a su pariente Elizabeth, una humilde sierva. Eso es lo que ella se consideraba. Bueno, a eso Dios usa. Estos pastores no eran crema innata del vulgo religioso, eran los marginados. A esto Dios invita a que vengan a verlo en su nacimiento. Dos personajes. Entonces los pastores declararon, glorificaron. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la Navidad? No importa quiénes somos, no importa, hermanos, qué hemos hecho en nuestro pasado. Dios alcanza a los inalcanzables, a los marginados, a los olvidados, a los estereotipados, a los que han sido segregados, marcados y aislados por aquellos que están en poder y autoridad. Dios vino a alcanzar lo que la humanidad había desechado. Podemos responder como María, rindiéndonos y en obediencia a su voluntad, o podemos responder como los pastores, adorando y testificando de su obra, su encarnación. El tercer personaje es un tal Herodes. Eso lo leímos, ustedes escucharon la lectura en Mateo capítulo 2, si me acompañan brevemente. Ahora, ¿quién era este Herodes? Porque estamos hablando de María, una mujer, una jovencilla, lista para casarse. Dios la usa. Un grupo de pastores marginados, mentirosos, no usados en las cortes, Dios los usa. Y ahora tenemos a un personaje que quizás para nosotros rompa toda lógica, ¿no? ¿Cómo es que Dios y este hombre... Bueno, este Herodes era un personaje, era el gobernador de Judea, el que mandaba, se puede decir así entre comillas, era el vasallo de César, el que estaba a cargo representando al Imperio Romano. Y este era un personaje hambriento por el poder, paranoico, tenía miedo de que todo el mundo le cerruche el piso, como decimos nosotros. No se casaba con nadie, mató a una de sus mujeres y a 2 de sus hijos mandó a eliminar, porque pensaban que iban a cerruchar el piso. Él quería y amaba su poder. ¿Okay? Era religioso, mandó a reedificar el templo de Jerusalén. Era idumeo, idumeo es vecino de los judíos, pero era mitad idumeo, mitad judío. No era un verdadero judío, se puede decir, no era un judío puro. Y porque él no era un judío puro, el pueblo judío lo rechazaba, especialmente aquellos que eran legalistas, lo rechazaban. Entonces él, para evitar, digamos, que se levanten en contra de él, decir tú no eres un verdadero judío, él mandó a quemar todas las genealogías que se guardaban en el templo, para que los judíos no se enteren que no era 100% judío. Miren tal personaje tan paranoico. Era un hombre malo y perverso. Bueno, la realidad es que Herodes representa al mundo que es hostil hacia Dios, hacia Jesús y hacia su venida, hacia el mensaje de la Navidad. El mundo toma la actitud de Herodes, quiere callar al Mesías, inventando nuevas ciencias, profecías, los mayas por ejemplo, manifestaciones y creencias. Cualquier cosa que suplante el verdadero mensaje de la Navidad. Ha quitado a Dios de las instituciones como las escuelas, los hospitales, pretendiendo ser inclusivo de toda creencia que hay por ahí hacia los demás. Ha adoptado todo tipo de creencias porque todos son iguales, un pluralismo. Y como Herodes pretende el mundo aceptar a Dios, como Herodes le dijo a los Reyes Magos o a estos astrólogos paganos del Oriente, cuando encuentren al niño, díganme para que yo también vaya y adore. Como Herodes pretende tener una religión piadosa y falsa. No solamente eso, pero el mundo ha quitado la Biblia de las cortes, de las escuelas, han expulsado a Dios del mercado de la vida cotidiana, marginando a Dios, a Jesús, a los religiosos. Y cuando una tragedia sucede,
cuestionan dónde está Dios. Primero lo botan, lo quitan y cuando algo malo sucede, entonces preguntan por Él. Lo último que pasó con la matanza de estos niños en Connecticut. El presidente se para y tiene la osadía de referirse a la Biblia, después de haberla sacado de toda institución pública, tiene la osadía de referirse a la Biblia para poder, dice, que consolar a aquellas familias que han perdido a seres queridos, a niños queridos. Vivimos en un mundo de contradicciones, no hay nada nuevo bajo el sol. La historia humana se repite porque es la misma actitud humana que pretende vivir sin Dios, y es por eso que las personas que no tienen a Dios en su vida son hostiles al Evangelio, al Dios encarnado, al Dios crucificado, al mensaje de Navidad. Hostiles, rechazo. No solamente eso, pero déjenme venir más cerca a nosotros. Hay muchas personas que se llaman creyentes, devotos de Dios. Son muy religiosos, legalistas, pretenden hacer obras grandes para Dios solo para asegurar un puesto de poder, fama, prestigio o quizás ganar más dinero. Recuerden a Herodes, el que reedificó el templo, la casa de Dios en todo su esplendor. Este es el mismo que lo mata a matar cuando Dios decide visitarlo. ¿Contradictorio? Herodes era religioso hasta por gusto, pero no amaba a Dios, se amaba a sí mismo, tenía intereses corruptos. Vemos el contraste con esos magos idólatras en el capítulo 2 de Mateo, cuando ustedes leen, que estaban dispuestos a adorar al rey de los judíos, magos idólatras. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos tener apariencia de piedad cuando en la vida diaria vivo mi vida en hostilidad para con Dios y para con mi prójimo? Dios vino a alcanzar a los rechazados, ha pagado un precio muy alto para todo aquel que quiere venir a Él y recibir la salvación. Todo aquel que pretende ser creyente, actuando como creyente, contribuyendo en la obra de Dios como creyente, pero en el momento que Dios quiere reinar y gobernar su vida, le tira la puerta en la cara y le dice: acá mando yo, como Herodes. Terminamos teniendo la actitud de Herodes. El rey de los judíos ha nacido y lo quiero muerto, fuera de mi territorio, me va a quitar mi poder, acá mando yo, acá se hace mi voluntad. Así pensaba Herodes. Deberían estar los judíos contentos que le reedifiqué su templo. Gracias a mí tienen el esplendor de su adoración ahí en Jerusalén. Qué ingratos que son, van a reconocer a otro que no sea yo. Acá en mi casa mando yo. Yo soy el que mantiene a mi familia, yo soy el que decido, yo soy el que los traje a Canadá, etcétera. ¿Suena común la actitud de Herodes? Hay tres comunes actitudes que he compartido con ustedes. Tres disposiciones que podemos tener en nuestro corazón mostrado en estos tres personajes. María, obediencia en el sometimiento a la voluntad divina. Los pastores, adoración en el testimonio. El que adora a Dios testifica de Él y el que testifica de Dios lo adora. Va junto. Y Herodes, hostilidad a la voluntad divina en el rechazo de su reino en mi vida. Yo mando acá. Con ustedes pretendo ser religiosa, pretendo amar a Dios, pretendo servir a Dios, hago todo tan hermoso y esplendoroso, pero en mi vida la que mando soy yo. La actitud de Herodes. No quería ser destronado. ¿En cuál de los grupos te encuentras? Dios vino en la forma de un bebé, desafiando al ingenio humano. ¿Cómo puede ser que un bebé débil por naturaleza, dependiente totalmente de sus padres, pudiera burlar el poder humano? No hay nada imposible para Dios. Dios tiene en mente nuestra buena voluntad, nuestra salvación. Ese pesebre que nosotros tenemos la costumbre de tener cada Navidad, Dios se encarnó y como entendemos en la historia, no había lugar
en ningún mesón, en ninguna casa de alojo. No había lugar por ese empadronamiento. Cada persona tenía que regresar a su lugar para ser enlistado porque César Augusto, Dios movió a César Augusto para que vayan y se registren. Entonces, María y José tuvieron que bajar justo cerca de su alumbramiento a Belén, a Jerusalén. Una mujer embarazada ya en la puerta de dar a luz, Dios orquestando la historia, y no había lugar. Bueno, eso demuestra la actitud del mundo. Dios vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, ni lo amaron, ni le dieron la bienvenida, ni le abrieron la puerta. No solamente refleja la actitud del mundo, refleja la actitud de muchos que muchas veces nos llamamos creyentes. No hay lugar para Dios en nuestras vidas. Estamos muy ocupados regalando, gastando dinero, cocinando, y no estoy en contra de todo eso, no me malentiendan. Rico pavo, rica comida, estar en familia, estamos ocupados y hemos dejado a Dios fuera de nuestra festividad. La Navidad es Dios encarnado y nació en un pesebre, en un lugar donde los animales eran atendidos. Por lo general un hueco, una cueva oscura, ahí es donde Dios decidió venir. No fue casualidad, Dios había diseñado todo esto desafiando el ingenio humano. Hermanos, si queremos ser usados por Dios, necesitamos la actitud de María. He aquí su siervo. No hay nada que yo traigo a la mesa, ni pavo, ni cerdo, ni nada rico donde Dios pueda decir que bien hiciste, hija mía o hijo mío. No hay nada que yo traigo a la mesa. Dios escogió a los marginables. Bueno, si tú crees, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Mi vida es hecha un desastre, está hecho un desastre, hecho tal, soy un mentiroso, soy un tal por cual, o bebo mucho, lo que sea. Dios usó pastores para dar su anuncio. ¿Qué te hace pensar que Dios no puede usarte a ti en su plan de dar buenas nuevas allá a ese mundo que vive sin Él? O podemos tener la actitud de Herodes, pretendiendo ser religiosos y piadosos, construyendo para Dios, pero cuando se trata de recibir a Dios y dejar que Dios reine, acá mando yo. Que el Señor puede usar su palabra para desafiarnos, no solamente en esta Navidad, pero como vivimos nuestras vidas cada día. ¿Cuál es tu respuesta a la Navidad? ¿Cuál es tu respuesta? Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, no tenemos palabras para acercarnos ante ti. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, perdónanos porque te hemos dejado fuera, Señor, poniendo otros intereses, otras prioridades en nuestras vidas. Padre Santo, una vez más, tú nos has desafiado a pensar qué es lo débil, qué es lo humillante, lo que tú eliges para mostrar tu poder. Ayúdanos, Señor, a doblegarnos, a aceptar tu plan en nuestras vidas, a ver, Señor, qué partes tengo en tu gran plan de salvación. Ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos, a pensar que la Navidad es invitar a todo aquel que ha sido marginado y compartir tu evangelio con aquellas personas que no son gratas hacia nosotros, pero ante ti tú las invitas, Señor. ¿Y cómo juzgar a otros cuando nosotros estamos en la misma condición de perdición? Gracias, Señor, porque estamos en Jesús. Gracias por tu salvación, gracias por creer en Él y porque a través de Él, Señor, tú ves y nos usas y nos haces dignos de llevar tu precioso evangelio. Gracias por tu encarnación y gracias, Señor, porque debemos de tener esta actitud de María. He aquí la sierva del Señor, hágase con nosotros conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.